De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos en comunicación con Claudio Eppelman, que es el director del Congreso Judío Latinoamericano. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a vos y a todos los que nos escuchan. Bueno, tú estás en estos días en Madrid porque aquí se celebró el Congreso Judío Mundial, la reunión creo que es anual, ¿no? De este organismo. El Congreso Judío Mundial es la organización que reúne a las comunidades judías de cada uno de los países del mundo. Y como parte de su vida institucional, tiene dos reuniones al año que va realizando en distintas ciudades. En este caso, la primera reunión del año 2023 es la que hemos realizado aquí en Madrid para poder visitar la comunidad, poder aprender de la situación de los judíos en España, poder intercambiar experiencias y construir a partir del conocimiento de cada uno de los presidentes de las comunidades y de los miembros que participan en estas reuniones, la idea de la comunidad judía global que llamamos el pueblo judío. Ujú. Bueno, es un organismo que ya lleva 80 y pico de años de existencia, porque recuerdo que hace unos años hicimos una entrevista justamente sobre el 80 aniversario, ¿no? Es un organismo que existe Cuando, desde cuando antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo judío veía que oscurecía el panorama en Europa previo a la Segunda Guerra, con la llegada y el crecimiento de Hitler en Alemania, entendieron de que iban a enfrentar un problema muy grande y deciden organizarse las comunidades judías y crean el Congreso Judío Mundial como un órgano que iba a coordinar las acciones de la comunidad judía de cada uno de los países en forma global contra el nazismo. Y así es que surge esta organización que, como bien reseñas, ya tiene más de 80 años. Bueno, y una organización que en estos congresos y encuentros pues mandan sus delegados que no son en general delegados exclusivos para participar en estos congresos judíos, sino que en general son los jefes de las comunidades de los países, ¿no? Pero también hay otros miembros dentro del Congreso. Básicamente, la idea del Congreso Judío es que las comunidades representadas por sus presidentes son quienes eligen al presidente del Congreso Judío Mundial y a las demás autoridades. Entonces, en las reuniones de estas nos encontramos con las autoridades del Congreso Judío Mundial, que en este caso el Congreso, sus tres principales autoridades son el embajador Ronald Lauder, que es un ciudadano americano que fue embajador y por eso en Estados Unidos continúan llamando embajadores a quien lo fueron. Eh, el presidente de la junta directiva es el barón David de Rothschild y la tesorera del Congreso Judío Mundial es la señora Chela Safra. Entonces, y además de otras autoridades. Ellos son los tres primeros que encabezan esto. Entonces, en las reuniones siempre están ellos, más un grupo de los presidentes de las comunidades, que no siempre son todas las comunidades las que están invitadas. En este caso, en Madrid fue una reunión del comité ejecutivo, donde había más o menos unas 60 personas que son los miembros del comité, pero además hubo tres eventos más que funcionaron en forma paralela aquí en Madrid. El primero fue la de los enviados especiales de los gobiernos de distintos países del mundo, que son responsables de combatir y de monitorear el antisemitismo. Distintos funcionarios, algunos europeos, algunos latinoamericanos, de los Estados Unidos, se reunieron también en simultáneo y tuvimos también una sesión conjunta para pensar entre todos las mejores formas de poder combatir el antisemitismo. Pero también, de la misma manera que decía que el Congreso es una organización que tiene muchos años de historia, vos reseñabas más de 80, desde el año 35 que funciona, estuvieron dos grupos de jóvenes, que son dos de los programas principales que lleva adelante el Congreso, porque también decimos que el Congreso tiene mucho futuro. Entonces, en eso de construir futuro del Congreso judío, una de las claves de estas reuniones es la incorporación y la participación
en los espacios de toma de decisión de jóvenes de distintas edades y de distintos países, que son los que nos permiten garantizar la continuidad de todo lo que venimos haciendo. Ujú. Bueno, hemos dado noticia y recogido de las agencias de noticias las actividades que han tenido lugar en estas sesiones que tuvieron lugar en Madrid. Sabemos que habéis tenido una recepción por parte del rey de España, también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque España durante la segunda mitad de este año va a presidir la Comisión de la Unión Europea, donde en estos últimos meses, yo diría incluso años, se ha puesto en marcha una iniciativa de combate al antisemitismo, porque, y esta es la gran pregunta, ¿cómo puede ser que a estas alturas, incluso yo diría que hay más peligro de antisemitismo, o una sensación quizás, pero hay una sensación de que hay más antisemitismo que hace 3 décadas, por ejemplo? Estamos hablando sí o no, no sé, tú me dirás. Mira, el tema del antisemitismo, nosotros decimos que lamentablemente una de las grandes dificultades que encontramos es que va mutando, pero no desaparece. ¿Por qué? Porque están instalados en la civilización, eh, por lo menos occidental, que es donde en este caso ambos compartimos como nuestro lugar de vida, prejuicios que tienen miles de años. Y en ese arraigarse de los prejuicios, siempre es una permanente construcción y deconstrucción del prejuicio para poder cambiarlo por una realidad. Entonces cambian los modos, cambian los hábitos, cambian las formas, pero se mantiene el nivel de prejuicios que a veces también se convierte en una reacción a veces violenta, a veces muy violenta y a veces solamente estigmatizadora. Y lamentablemente seguimos viendo que el antisemitismo existe, no desaparece, y es una responsabilidad conjunta, así lo vemos, de los gobiernos, de las comunidades judías y de todas las organizaciones también de bien, de gente que cree que en la fraternidad, en la igualdad entre las distintas personas y en la convivencia armónica de distintas religiones, de combatirlo. Así que bueno, en ese sentido es este esfuerzo conjunto que en este caso hicimos comunidades judías con gobiernos para tratar eh, de nuevo de enfrentar este estigma que llevamos los judíos ya desde hace muchos años. Ujú. Bueno, en esta iniciativa que mencionaba antes de la Unión Europea, el foco de la reparación de este problema se centra en la educación. ¿Tú coincides con esa Bueno, apreciación? mira, sin lugar a dudas de que sí, porque esto tiene que ver con la construcción de una nueva imagen de judío y eso sin lugar a dudas, el plantear esto para adelante hacia las nuevas generaciones tiene que ver con la forma que vamos a enseñar acerca de los judíos. Entonces digo, en lo coyuntural sí podemos hacer algún tipo de denuncias, podemos hacer algún tipo de combate puntual, focalizado desde lo judicial contra personas que promueven y generan antisemitismo, pero la verdadera gran batalla de largo plazo, sin lugar a dudas, que está en el lugar de la educación, de una comunidad judía activa que se muestre en forma positiva, involucrada en la vida de su país y que de esta manera pueda tener la sociedad una imagen real y ajustada de lo que son los judíos y la comunidad judía y no sostenida sobre prejuicios. Ujú. Bueno, tengo entendido que en una de estas reuniones pasadas, creo que fue en la de Malmo, en Suecia, justamente se habló sobre este problema en el contexto de Europa, y se ha creado un foro en torno a ese debate. Eh, ¿Tú crees que las medidas que se están poniendo en marcha en los distintos países van en la buena dirección, van demasiado lento, o no van
hacia dónde tienen que ir. Bueno, en primer lugar, esto que se dio en Malmo es nuevamente una vez una forma de relanzar una serie de iniciativas para poder enfrentar y contrarrestar el antisemitismo. Y sin lugar a dudas van en la dirección correcta, pero en distintos países avanzan a velocidades distintas. Entonces no podemos generalizar y no podemos decir transversalmente o en forma genérica acerca de esto. Creo que ahí sí es donde tenemos que focalizar los esfuerzos que hace cada uno de los gobiernos en relación a la vida judía en cada uno de los países. En este momento España ha hecho un paso muy importante, que ha sido sistematizar un plan concreto de acción acerca de cómo enfrentar el antisemitismo, que lo han llevado adelante distintos organismos oficiales con participación de la comunidad y diversos actores de la sociedad. Y creo que de vuelta esto es un paso importantísimo, el poder ordenar y sistematizar cómo se va a enfrentar este contrarrestar el antisemitismo. Y creo que esto es lo valioso que tiene y ahora tenemos que trabajar todos nuevo conjunto para que sobre esta guía, que es este programa de combate al antisemitismo, podamos avanzar en lo más rápido que podamos. Ujú. Bueno, el tema del antisemitismo es y seguramente seguirá siendo durante mucho tiempo uno de los asuntos nucleares del Congreso Judío Mundial, pero hay otras cuestiones que también que van en positivo más que en negativo hacia la integración o la aceptación. De esto se ha debatido también aquí en Madrid, ¿no? Sí, por supuesto. El Congreso tiene una agenda amplia que tiene que ver básicamente con generar la posibilidad de que los judíos puedan vivir en el país que quieran, en su condición de judíos, con toda la estructura comunitaria y una vida absolutamente digna y positiva. Entonces, para esto es necesario refortalecer en cada uno de los países la vida institucional, democrática, construir día a día lo que significa la convivencia de diversos actores que son distintos, diversas comunidades religiosas, elegir al pluralismo como un valor organizador de nuestras sociedades. Entonces, estos son esfuerzos permanentes que hace el Congreso Judío por medio de distintas actividades, como es el desarrollo del diálogo interreligioso, el diálogo permanente con autoridades de gobierno para de nuevo poder fortalecer la vida institucional, el respeto a los derechos humanos, la construcción de alianzas sostenidas alrededor de los valores que tenemos como judíos, pero que no son exclusivamente judíos, como que tiene que ver con el bien común y con algo que es propio y genuinamente nuestro, que tiene que ver con dejar a nuestros hijos un mundo mejor del que recibimos de nuestros padres, con el Tikkun Olam. Entonces, todo esto tiene que ver con una agenda amplia del Congreso Judío y de distintas maneras todos estos temas fueron analizados en distintos comités, en distintas reuniones, alrededor de distintos programas que permanentemente lleva adelante el Congreso. Ujú. Bueno, hay un punto que se escapa a la definición, por ejemplo, de problemáticas que comparten otras religiones o incluso ciudadanos de otras nacionalidades, porque el- la entidad judía, la identidad judía, es algo bastante complejo, incluso de explicar a alguien que no es judío, porque no es solamente un tema religioso. Y aquí también entra seguramente uno de los factores que es el Estado de Israel, la relación de los judíos con el Estado de Israel y la relación de el resto de la sociedad mm, con Israel como espejo de los judíos o los judíos espejo de Israel. Es una situación complicada, ¿no? Sí, pero no me gusta la expresión de pensar que somos espejo de Israel, porque los judíos españoles son españoles, y los judíos argentinos somos argentinos, y los franceses son franceses, los israelíes son israelíes. Lo que sí nos hace singular o distintos a veces de otros es que los judíos tenemos 2000 años de vinculación, a pesar de que estuvimos en la diáspora, digo, en la diáspora judía tiene 2000 años de vinculación hacia lo que fue la tierra de Israel, este, como decía el poeta alemán Heinrich Heine, cuando salieron los judíos de Israel, llevaron una patria portátil que fue la Biblia. Y nos acompañó a lo largo de estos 2000 años de diáspora. Y
y lo que nosotros trabajamos es por fortalecer esos vínculos que cada uno individualmente, en forma grupal, desde lo comunitario, mantenemos con el Estado de Israel. Y eso también es parte de la misión de lo que nosotros hacemos. Bueno, no sé si se me ha quedado algo por preguntar, simplemente una valoración de lo que han sido estos 3 días aquí en Madrid. Me imagino que, bueno, os ha tocado un clima bastante bueno, eso es algo que no podíamos prometer, pero que se ha cumplido. A nivel de los debates internos, ¿ha sido fructífero? Mira, sin lugar a dudas te quedaron muchas cosas por preguntar, pero vamos a poner un poquito de suspenso y quedará para otros encuentros que podamos tener en el futuro. Lo que sí han sido debates muy fructíferos y una experiencia inolvidable, muy profunda, especialmente para quienes no conocían la Comunidad de España, quienes no tenían oportunidad de conocer a quienes la dirigen, como presidente, a la Comunidad Judía de Madrid, el hecho de poder interactuar y por eso todo nuestro agradecimiento, valga desde mi lugar del Congreso Judío Mundial, a la Comunidad Judía de España, a la Federación de Comunidades Judías de España, a la Comunidad Judía de Madrid, por habernos recibido, por haber sido los excelentes anfitriones y por habernos permitido espiar un poquito acerca de la vida judía en este encantador país que tiene muchísima historia y un gran impacto para todos, no solamente para el mundo sefaradí, sino que para el judaísmo todo. España tiene una impronta muy singular que ha dejado nuestra condición de judíos. Así que muchas gracias a la comunidad judía de España y gracias a vos, Jorge, por esta oportunidad de dialogar. No, gracias a ti por habernos atendido y seguramente dentro de poco tendremos alguna otra oportunidad de volver a comunicarnos, si no es en el entorno del Congreso Judío Mundial, sí del latinoamericano, en el cual pues tú desempeñas la función principal. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.